El año 2026 no comienza con celebraciones, sino con una sensación inquietante que se filtra en cada rincón del planeta. Desde hace siglos, un nombre vuelve a aparecer cuando el futuro parece romperse: Nostradamus. Sus textos, escritos en versos crípticos, han sido reinterpretados generación tras generación, pero nunca con tanta insistencia como ahora. Analistas, historiadores y curiosos coinciden en algo perturbador: 2026 aparece repetidamente como un punto de quiebre, no como un simple año difícil, sino como el inicio de una cadena de eventos que cambiarían el rumbo del mundo para siempre, según antiguas profecías inquietantes. Nostradamus nunca habló de fechas claras, pero sí dejó símbolos, metáforas y advertencias que hoy parecen encajar demasiado bien con nuestra realidad. En varios de sus cuartetos se menciona un tiempo donde el orden caerá y los poderosos perderán el control que creían eterno. Para muchos intérpretes, 2026 no es el final, sino el detonante. Un año donde fuerzas invisibles comienzan a moverse, decisiones pequeñas provocan consecuencias irreversibles y el mundo entra en una etapa de incertidumbre constante. La pregunta no es si algo ocurrirá, sino qué tan preparados estamos para enfrentar lo que viene después. La primera y más temida predicción habla de una gran guerra nacida en Occidente. Nostradamus menciona al León del Oeste, una figura asociada con poder militar, orgullo y dominio global. Según interpretaciones modernas, esta guerra no comenzaría de forma tradicional, sino a través de tensiones acumuladas, provocaciones silenciosas y alianzas frágiles. Un solo error bastaría para encender el conflicto. No sería una guerra rápida, sino prolongada, tecnológica y devastadora. Las fronteras perderían sentido y el impacto alcanzaría a países que jamás imaginaron verse involucrados, cambiando la vida cotidiana de millones en cuestión de días. Lo más aterrador de esta guerra no sería solo la violencia, sino su normalización. Nostradamus advertía sobre un tiempo donde el ruido del hierro será costumbre. En 2026, la guerra podría convertirse en parte del paisaje informativo, transmitida en tiempo real, consumida como entretenimiento. Drones, inteligencia artificial y armas autónomas reemplazarían a soldados visibles. El miedo dejaría de ser sorpresa y pasaría a ser rutina. Las ciudades seguirían funcionando mientras el mundo arde lentamente. Para muchos, esta sería la señal más clara de que la humanidad cruzó una línea invisible de la que ya no hay retorno posible. La segunda predicción oscura apunta directamente al dinero. Nostradamus escribió sobre riquezas que se vuelven humo y metales sin valor. En 2026, estas palabras se asocian con un colapso económico global. No una crisis localizada, sino un derrumbe en cadena. Bancos tambaleándose, monedas perdiendo credibilidad y ahorros evaporándose en semanas. El sistema que parecía sólido mostraría grietas irreparables. Las clases medias serían las más golpeadas, mientras la incertidumbre financiera provocaría pánico colectivo. El dinero seguiría existiendo, pero su significado cambiaría para siempre, alterando la forma en que las sociedades entienden estabilidad y seguridad. Este colapso no ocurriría de la noche a la mañana. Nostradamus hablaba de señales previas, advertencias ignoradas y excesiva confianza. En 2026, una combinación de deuda, inflación, crisis energéticas y decisiones políticas aceleraría el proceso. Los mercados reaccionarían con violencia, y lo que antes era impensable se volvería realidad. Personas que confiaban plenamente en el sistema se encontrarían sin respuestas. El verdadero daño no sería solo económico, sino psicológico. La pérdida de confianza en instituciones financieras provocaría un efecto dominó que afectaría empleo, alimentos, vivienda y la estabilidad emocional de millones alrededor del mundo. La tercera predicción se relaciona con la naturaleza. Nostradamus describió la tierra que tiembla con furia y ciudades tragadas por las aguas. En 2026, muchos ven estas palabras como referencia a desastres naturales extremos, terremotos más frecuentes, inundaciones históricas y tormentas imposibles de predecir. No serían eventos aislados, sino fenómenos consecutivos que pondrían a prueba la capacidad de respuesta global. Regiones enteras quedarían inhabitables, obligando a desplazamientos masivos. La naturaleza ignorada durante décadas parecería reclamar su lugar, recordándole a la humanidad
que el control absoluto siempre fue una ilusión peligrosa. Lo inquietante es que estos desastres no serían vistos como castigos divinos, sino como consecuencias inevitables. Nostradamus advertía sobre el desequilibrio, y 2026 podría marcar el punto donde los sistemas naturales colapsan definitivamente. Gobiernos lucharían por responder, pero la magnitud superaría cualquier planificación. ¿La ayuda llegaría tarde o no llegaría? En medio del caos, surgirían conflictos por recursos básicos como agua, alimentos y territorio. El miedo no vendría solo del desastre en sí, sino de la sensación de abandono. Para muchos sobrevivientes, el mundo dejaría de sentirse como un lugar seguro para vivir. La cuarta predicción habla de la caída de líderes. Nostradamus escribió sobre cabezas que ruedan y tronos vacíos. En 2026, esto se interpreta como un colapso político global. Presidentes derrocados, gobiernos debilitados y sistemas enteros cuestionados. No necesariamente por golpes militares, sino por pérdida total de legitimidad. Escándalos, protestas masivas y traiciones internas acelerarían la caída. La población, cansada de promesas incumplidas, exigiría cambios inmediatos. El problema no sería solo la caída, sino el vacío que dejarían. Sin liderazgo claro, muchas naciones entrarían en una peligrosa etapa de incertidumbre prolongada. Este vacío de poder abriría la puerta a nuevas figuras, no siempre mejores. Nostradamus advertía sobre falsos salvadores que surgirían en tiempos de caos. En 2026, líderes carismáticos pero peligrosos podrían ganar apoyo, prometiendo orden y seguridad. El miedo sería su principal herramienta. Las democracias se debilitarían y la línea entre protección y control se volvería borrosa. Muchas personas aceptarían perder libertades a cambio de estabilidad. Lo que comenzaría como una solución temporal podría transformarse en regímenes autoritarios difíciles de desmontar, cambiando profundamente el equilibrio político mundial durante décadas posteriores. La quinta predicción es quizás la más sutil, pero también la más peligrosa. Nostradamus escribió que la palabra vencerá al hierro. Muchos interpretan esto como el poder del miedo y la manipulación. En 2026, la guerra no solo sería física, sino mental. Desinformación, propaganda y control narrativo dominarían las pantallas. La verdad se volvería relativa y la confusión constante. Las personas ya no sabrían en qué creer. El miedo colectivo sería utilizado para dirigir comportamientos, decisiones y opiniones. Esta batalla invisible no dejaría ruinas visibles, pero sí mentes agotadas y sociedades profundamente divididas. Las redes sociales jugarían un papel clave en esta predicción. Nostradamus nunca las mencionó, pero sus advertencias sobre mensajes que envenenan multitudes encajan inquietantemente. En 2026, la información viajaría más rápido que la verificación. Noticias falsas provocarían pánico, violencia y decisiones impulsivas. Algoritmos priorizarían emociones extremas, amplificando el caos. El problema no sería la tecnología, sino cómo se usaría. Muchas personas vivirían atrapadas en burbujas de miedo constante. La manipulación emocional se convertiría en arma, y distinguir la realidad de la ficción sería cada vez más difícil para la mayoría de la población. Nostradamus también habló de migraciones masivas. En 2026, estas no serían voluntarias, sino forzadas. Guerras, desastres naturales y crisis económicas empujarían a millones a abandonar sus hogares. Las fronteras se tensarían y la solidaridad sería puesta a prueba. Países receptores enfrentarían conflictos internos, mientras los desplazados lucharían por sobrevivir. Este movimiento humano cambiaría la demografía global. No se trataría solo de números, sino de historias de pérdida, desesperación y adaptación. La humanidad se vería obligada a redefinir conceptos como nación, pertenencia y responsabilidad colectiva en un mundo cada vez más inestable. En medio de este panorama, surgiría una sensación de agotamiento global. Nostradamus describía un tiempo donde el espíritu humano se debilita. En 2026, muchas personas experimentarían ansiedad constante, miedo al futuro y pérdida de propósito. La salud mental se convertiría en una crisis silenciosa, no por un solo evento, sino por la acumulación de tragedias. La esperanza sería un recurso escaso. Sin embargo, este colapso emocional también abriría espacios de reflexión. Algunos comenzarían a cuestionar el sistema, el ritmo de vida y las prioridades. En medio del caos, germinaría una necesidad profunda de cambio auténtico.
no todas las interpretaciones de Nostradamus terminan en destrucción total. Algunos expertos creen que 2026 representa una purga, no un final, un punto donde lo viejo colapsa para dar paso a algo nuevo. El problema es el precio del cambio. Nostradamus advertía que la transformación siempre llega acompañada de dolor. La humanidad tendría que enfrentar sus errores acumulados. La pregunta no sería si el mundo cambiará, sino qué aprenderemos durante el proceso. Cada crisis funcionaría como un espejo incómodo, obligándonos a reconocer fallas estructurales que durante años preferimos ignorar por comodidad o miedo. En este escenario, la tecnología jugaría un rol ambiguo. Nostradamus hablaba de fuego inteligente, interpretado hoy como inteligencia artificial. En 2026, estas herramientas podrían salvar vidas o acelerar el colapso. Automatización masiva, vigilancia extrema y decisiones tomadas por algoritmos generarían debates éticos profundos. ¿Quién controla la tecnología cuando los gobiernos fallan? ¿Quién es responsable cuando una máquina decide? El avance tecnológico no sería neutral. En manos equivocadas podría intensificar desigualdades y control. En manos correctas podría ayudar a reconstruir. El dilema definiría el rumbo de la civilización moderna. La espiritualidad también reaparece en las profecías. Nostradamus mencionaba un despertar tardío. En 2026, muchas personas buscarían respuestas fuera de la política y la economía. Religión, filosofía y nuevas formas de conciencia ganarían relevancia, no como escape, sino como necesidad. En un mundo inestable, la gente buscaría significado. Esto podría unir o dividir aún más. Sectas, movimientos extremos y líderes espirituales cuestionables también surgirían. El vacío de sentido sería terreno fértil. La humanidad se encontraría en una encrucijada. Usar la espiritualidad para sanar colectivamente o permitir que sea explotada nuevamente como herramienta de control. A lo largo de la historia, las profecías han sido advertencias, no sentencias. Nostradamus nunca afirmó que el futuro fuera inevitable. En 2026, cada decisión importaría más que nunca. Pequeños actos tendrían grandes consecuencias. La diferencia estaría en la conciencia colectiva. Si el miedo domina, el colapso se acelera. Si la reflexión emerge, el daño podría mitigarse. Las profecías no existirían para paralizar, sino para alertar. El verdadero peligro no sería el evento, sino la indiferencia. Ignorar las señales siempre ha sido el error más repetido de la humanidad a lo largo del tiempo. 2026 no sería recordado solo por lo que ocurrió, sino por cómo reaccionamos. Nostradamus dejó pistas, no soluciones. El futuro seguiría siendo moldeable, aunque frágil. La información, la empatía y la responsabilidad individual jugarían un papel clave. Cada persona, desde su lugar, influiría en el resultado. El colapso no siempre llega con explosiones, a veces llega con silencios prolongados. Reconocerlo a tiempo marcaría la diferencia. El mundo no terminaría, pero tampoco sería el mismo. La historia recordaría este año como el momento donde la humanidad decidió quién realmente quería ser. Al final, las profecías de Nostradamus funcionan como un espejo incómodo del presente. 2026 no sería mágico ni maldito por sí mismo. Sería el resultado acumulado de decisiones humanas. Guerra, crisis, miedo y transformación no son castigos divinos, sino consecuencias. La pregunta final no es si Nostradamus tenía razón, sino si nosotros estamos dispuestos a cambiar el rumbo. El futuro no está escrito en piedra, pero el tiempo se agota. Si estas advertencias sirven para despertar conciencia, entonces no serán predicciones de destrucción, sino llamados urgentes a la responsabilidad colectiva antes de cruzar un punto irreversible.